Así que bueno, tenemos invitados de honor hoy. Con mucha alegría le voy a dar la palabra al padre José Juan García para que dé oficialmente el inicio de este ciclo de conferencias. Bien. Bueno, muchas gracias. Que alabado sea el Santísimo y el Señor en esta hermosa jornada de inicio. Gracias, Monseñor Barba, obispo de San Luis, donde allí también la Universidad Católica tiene su presencia y conoce ya su disponibilidad para la tarea pastoral, ¿no? Y gracias también a Virna, Camila, a Diego, Virginia, a la doctora Miriam, que siempre nos acompaña y que es como un motorcito que no cesa realmente de crear, inventar, de proponer. Y también, obviamente, Marcos Ayala, que está siempre disponible en el soporte realmente técnico de todas las... Es un ingeniero en comunicaciones y en sistemas realmente muy avesado, ¿no? Y también necesitamos justamente esta concreción técnica, porque como decía Camila recién, citando al Papa, no tengamos miedo de introducirnos en el mundo digital. Obviamente necesitamos también los medios digitales para poder estar en medio justamente y no afuera, porque no queremos estar afuera del mundo digital sencillamente porque no somos la antigua cristiandad, sino que tenemos que ser sal, fermento, luz de este cristianismo que hoy vivimos, con el magisterio y de la mano del magisterio del Papa Francisco, que trata continuamente, ¿no? Como ustedes verán el esfuerzo que hace el Papa de llevar a la vida diaria, cotidiana, con ejemplos, con mensajes, con parábolas, realmente el mensaje de Jesucristo el Señor. Ese mensaje que no conoce ocaso, ¿no? Jesucristo, dice la carta de los Hebreos 13:1, es el mismo ayer, hoy, para siempre. Pero bueno, necesitamos llevarlo a la vida de todos los días y ponerlo en la práctica de todas las dimensiones de nuestra vida social y política. No tener miedo, porque el miedo, como sabemos, paraliza, bloquea, pone la fe entre paréntesis. Todos recordaremos el texto del Evangelio del domingo pasado, ¿no? Donde Pedro y los discípulos estaban en la barca y Jesús dormía, ¿no? Señor, ¿no te incomoda, no te pone nervioso que estemos acá todos acá en esta barca que se mueve con el viento y con la tempestad y tú duermes tranquilo? ¿Qué le dice el Señor, no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué dudan? No tengan miedo al movimiento del mundo, de la barca, no tengan miedo justamente a los desafíos y a los retos de nuestro tiempo, porque yo estoy con ustedes hasta el final, porque la providencia nunca nos deja y abandona, porque el buen Dios se ha comprometido con nosotros para que nosotros mismos, desde la gracia y la libertad, pongamos la mano en el arado del reino, en los valores del reino, y no miremos hacia atrás. Por tanto, a no tener miedo de introducirnos en los nuevos retos y desafíos que el mundo digital nos va suscitando y que hemos visto ahora, lamentablemente, en tiempos de pandemia, cuán necesarios, cuán imprescindibles se han vuelto. Porque en muchos lugares donde los templos han estado cerrados, por ejemplo, nosotros mismos también impedidos, nos hemos tenido que valer desde el simple Facebook parroquial hasta las radios, la televisión, los videos, etcétera, el mundo digital en su conjunto, las redes, para llegar con un pensamiento, con la Santa Misa, con la adoración al Santísimo. Incluso Camila Grioli hablaba recién de que en su parroquia tiene mucho eco una llamada a la adoración al Santísimo Sacramento. Es increíble, pero en una oportunidad a un sacerdote se le ocurrió hace unos años atrás de organizar una adoración al Santísimo Sacramento virtual. A mí me pareció extraño y por eso, o muy creativo y muy nuevo, y por eso ingresé una noche, me acuerdo, hace unos años atrás, ¿no? Un sacerdote de Buenos Aires. Y era extraordinario, porque si bien los que estábamos detrás de la computadora, de la pantalla, veíamos las custodias, unas flores, el altar, etcétera, la música suave, ¿no? Y la presencia del Señor, que sabemos que está allí, provocaba en cada uno de nosotros actos de adoración al Señor, ¿no? Motivaba la fe, la adoración, daba pie a la rica esperanza y obviamente también suscitaba el gesto de caridad, porque te mueve realmente a decir, bueno, tengo que ser más servicial. Por tanto, una adoración al Santísimo, hasta digital, en tiempo de pandemia, también vale la pena, me parece. Obviamente no sustituye la adoración al Santísimo real, ¿no? Con presencia real, donde no está, pero a veces se hace muy difícil realmente en estas épocas, donde tenemos que reservar
Por ejemplo, acá en San Juan y otros lugares, la actividad religiosa está restringida a una sola actividad esencial. Y bueno, hemos optado todos por la misa dominical, ¿no? La del sábado a la tarde y la del domingo, ¿sí? Hasta el domingo a la tarde una cierta hora, a su vez, ¿no? Entonces, el resto ha quedado fuera, los bautismos, la adoración al Santísimo, o la adoración al Santísimo un poquito antes de la misa la podemos hacer, pero estamos muy limitados, además con el 30% del templo, de la capacidad del templo, y así cada provincia podría hacer, o cada estado, cada lugar, o cada nación puede contarnos sus propias limitaciones en orden a las restricciones que tenemos por condiciones sanitarias, y que las tenemos que observar para ser buenos ciudadanos también, porque el buen cristiano es un buen ciudadano, como todos sabemos, ¿no? Bueno, yo simplemente agradecerles a todos, decir dos palabras más, nada más, en esta mañana. Para cualquier comunicador de la fe y de la verdad, dar un mensaje implica una fatiga intelectual, una fatiga cultural de la inteligencia creyente, capaz de unir el mensaje del Señor con un testimonio auténtico, conciliando mensaje y testimonio, para que así nuestra prédica no se convierta en una carga insoportable en la vida de la comunidad, y para que quede en nosotros el impulso inteligente de un pensamiento inspirado en la fe. Evangelizar no es hacer un reclutamiento eclesiástico, no, es mucho más y algo más todavía más simple y más auténtico, ¿no? Es unir voluntades y corazones, incluso en cualquier lugar, para que podamos aportar semillas del verbo en el mundo nuevo. Las reflexiones, escritos o profundizaciones, hoy tenemos que tomar el compromiso de abrir en el pensamiento de nuestra época algún surco a la semilla evangélica. Nosotros con nuestra palabra y testimonio tenemos que abrir algún surco a la semilla evangélica y dejar huella a ese paso justamente a la experiencia del conocimiento de la fe. Entonces, no tenemos que caer nunca en una producción autorreferencial de insignificancia en la creatividad cultural o de poco peso en el mundo en que vivimos. Qué pena sería que con la palabra de Dios, escrita con mayúscula, no pudiéramos tener incidencia en las palabras humanas y en la cultura en que vivimos. Ya decía Juan Pablo II, me acuerdo, ¿no? Una fe auténticamente vivida es una fe que se traduce en cultura, y una fe que no se traduce en cultura, luego finalmente es una fe empobrecida, no ricamente pensada. Hemos de adquirir el estilo de un pensamiento claro, no pensamiento único, no reducido a una jerga para iniciados, no una teología que simplemente la puedan entender y captar nada más que un pequeño grupo. Al contrario, nosotros hablamos desde Jesús, los discípulos y la multitud. Jesús, que es el divino maestro, los discípulos como comunidad convencidos de la fe, y también la multitud, porque sin multitud no hay iglesia, como sin Jesús tampoco, ¿no? Entonces, esa multitud significa justamente todos nosotros unidos en los corazones para que realmente la verdad se haga comunidad. Vuelvo a repetir, sin multitud no hay iglesia de Jesús. Entonces, Zaqueo, el centurión, la samaritana, la cananea, son figuras de la fe suscitadas y reconocidas por Jesús. Esto debe aparecer también en nuestro mensaje. Esto es lo que nos habla un poco de lo que señala Francisco en Fratelli Tutti, en los números 156 a 162, un destino universal de las palabras, de las bienaventuranzas, para los perdidos excluidos, para las periferias geográficas existenciales, para todas las personas que realmente, sin saberlo quizá, están o estén deseosas en su corazón de realmente recibir la palabra, porque en el fondo la palabra de Dios es la verdad que salva. Aquí recuerdo a un periodista, estos días he estado leyendo un librito de un periodista sumamente significativo, André Frossard, francés el hombre, que fue el primero que le hizo una entrevista al Papa Juan Pablo II, cuando los papas no recibían, no hacían entrevistas, ¿no? No era praxis, digamos, eclesial. Y así, por ejemplo, Pío XII hablaba por radio, los radios mensajes de Navidad, etcétera, que eran extraordinarios, ¿no? De contenido, de riqueza, de llegada.
pero no había entrevistas, no estaba el estilo de que un periodista lo sentara al Papa enfrente y le hiciera preguntas y respuestas, etcétera, ¿no? Bueno, Andrés Frossard en el año 1982 entrevistó al Papa Juan Pablo II y acordaron días de encuentro. Sería un libro maravilloso de esos encuentros, ¿no? Y en una oportunidad le hizo esta pregunta a Juan Pablo II. Fíjese qué pregunta más interesante, que hoy también se puede volver una pregunta para nosotros mismos, si queremos. Le preguntó al santo y sabio Juan Pablo II, ¿cuál es la frase de Jesús que más le llega a usted? ¿Cuál es la frase de Jesús del Evangelio que más le llega a su corazón? Y Juan Pablo respondió sin demora, dijo, aquella de Juan 8:32, la verdad los hará libres. Me pareció una cosa extraordinaria. Esto, Miriam y otras personas bien estarán como cansados de escucharlo, porque siempre lo repito, ¿no? Pero esa entrevista me pareció el inicio de toda una actitud pastoral, digamos, también, ¿no? De apertura a los medios, a los periodistas, a dejarse preguntar. Luego vino el Papa Francisco, que nos sorprendió incluso con hablar en el avión de idas y vueltas a los viajes apostólicos. Bueno, ahora se han visto otra vez un poco sacando Irak, suspendidos por la pandemia, pero antes no estábamos habituados tampoco a ver. En cambio, acá hay una creatividad, una innovación pastoral de Francisco, a la que nos tiene acostumbrado, en los aviones. Ustedes han recordado desde Brasil, ¿no? Desde la jornada de jóvenes en Brasil, ya en 2013 o 14, 13 creo, 2013, a final de 2013, ya el Papa concedió las entrevistas en un diálogo enriquecedor. En vez de estar todos aburridos en el avión, le hacían preguntas y respuestas al Papa, y era una catequesis extraordinaria, que desde el cielo, desde la nube, realmente llegaba a todas partes, y todo el mundo lo escuchaba, y se han dicho cosas allí en los aviones que han quedado grabados, ¿no? Han quedado grabados en el corazón, en las mentes de los periodistas y de la gente. También cuando fue elegido Francisco, al otro día de su elección o a los 2 días, reunió a 5.000 periodistas. Una cosa extraordinaria, para agradecerles el haber estado cubriendo toda el cónclave, la elección, la misa inicial, etc. Entonces ya ese fin de semana ya tenían planificado muchos periodistas volver a sus lugares de orígenes, naciones de orígenes, y Francisco les dijo, no, vénganse el sábado por la tarde porque quiero estar 1 hora o 2 horas con ustedes. Y allí fue donde el Papa Francisco dijo esa frase tan linda, y lo voy a decir así textual como la dijo, ay, ¿cómo vorrei una chiesa povera e per i poveri? Hicieron una iglesia pobre para los pobres. Y esa frase quedó en los periodistas y en el mundo, ¿no? Además fueron los primeros días del pontificado, donde todo el mundo estábamos, los argentinos recuerdan, en especial, realmente con todas las orejas paradas, porque teníamos el corazón más que feliz y contento, porque tenemos por el primero un papa argentino, ¿no? Entonces, realmente no hay que tener miedo, no hay que tener miedo de comunicar, de seguir avanzando. Los que ya tenemos algunos años, tenemos que ayornarnos permanentemente, hacer el esfuerzo, pero bueno, es la forma de no vivir en modo ilusorio, sino en modo real. No hay otra forma de vida, ni otra inteligencia creyente que aquella que ilumina la esperanza común, para que no nos dispersemos, para que los esfuerzos valgan la pena y para que el mundo conozca realmente la semilla de libertad que trae el Evangelio. Si todos pudiéramos transmitir y conocer el inmenso amor que Dios nos tiene, las manos llenas de la misericordia infinita del Padre, qué hermoso sería. Y si todos pudiéramos entender claramente, desde los medios incluso, que la verdad de Dios no asfixia ni ahoga la razón. Ya decía Juan Pablo II, ¿no? La razón y la fe son como 2 alas que posee el espíritu humano para alzarse al vuelo de la verdad. Y qué lindo, porque la verdad libera. Lo contrario esclaviza. Por eso, a más educación, más libertad. A más formación permanente también, mayor libertad en el espíritu y mayor comunión con los hermanos. Gracias a todos, Dios nos bendiga y ojalá realmente hoy con la exposición de Monseñor Barba y Monseñor Lozano pudiéramos entusiasmarnos cada vez más en seguir transmitiendo verdades realmente que no envejecen, por otra parte, verdades que no envejecen y que iluminan el corazón y alimentan la vida y acarician el alma. Gracias. Gracias, Padre, por sus palabras, por impulsarnos a continuar evangelizando con esta semilla de Dios, ¿no? Y de también no tenerle miedo a lo que es el mundo digital, no tenerle miedo a los medios de comunicación,
qué loco esto del cambio en la historia de la Iglesia con esto del trato en los medios de comunicación, y qué importante para evangelizar esta frase del Papa que quedó mucho y quedó para la historia, y que fue justamente por esta apertura hacia lo que es la comunicación en general, y sobre todo la comunicación de la Iglesia, que es nada menos que la comunicación del Evangelio, ¿no? Así que ahora les voy a dar la palabra a Virna y a Diego, que bueno, que ellos están coordinando este ciclo de conferencias, así que sin más, los invito a lo que tengan para decir, porque bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos por esto que están organizando. Buen día a todos, muchas gracias, Padre José Juan, por esta introducción, por animarnos a seguir evangelizando. Quiero agradecer en primer lugar a las autoridades de la universidad por permitirnos este espacio, a la doctora Miriam Andújar, a usted, Padre José Juan, y a todos los que hicieron posible esto, ¿no? Distintos presentadores, la gente que está en la transmisión, la gente encargada del correo electrónico. La verdad es una gran alegría contar con todos ustedes, más de 500 inscritos. Ahora rápidamente, a continuación, queremos compartir con Virna lo que va a ser el recorrido de este ciclo de conferencias. A lo largo de 3 meses vamos a compartir la experiencia de muchos oradores, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, que están evangelizando en estas nuevas tecnologías. Bueno, en primer lugar, nos acompañan en el día de hoy, como ya lo dijimos, 2 obispos, Monseñor Jorge Lozano y Monseñor Barba, que nos van a hablar sobre la pastoral comunicación a nivel mundial y también en Argentina. Luego vamos a pasar ya la semana que viene a lo que es la prensa escrita propiamente, con la participación de Julieta Villar y la licenciada Guadalupe García Corigliano. Avanzamos el tercer sábado, nos vamos a empezar a entrar un poquito en contacto con lo que es la radio, ¿no? La evangelización a través de la voz, este medio tradicional como es la radio. Nos van a acompañar en esa oportunidad el padre Javier Soteras, de Radio María, y Milagros Rodón, también de Radio María. En la cuarta exposición estarán presentes el padre Guillermo Ortiz, sacerdote jesuita, que tuvo una larga experiencia en Radio Vaticana. Unos 10 años estuvo al frente de la radio del Vaticano. Y también estará el mismo día, que será el 17 de julio, Gabriela La Santa, representando a Radio Galilea. La quinta conferencia, vamos a presentar ya una novedad, lo que podríamos decir que es la radio del siglo XXI, los conocidos podcasts, ¿no? En esa oportunidad nos van a acompañar 2 jóvenes de México, Clara y Romina, que ellas llevan adelante un podcast que se titula El Plan D. El mismo día también estarán 2 religiosos salesianos que están a cargo de un podcast que se denomina De Boanerges, y por último ese día cierran la conferencia los hermanos que llevan adelante el podcast que se titula Testigos, también desde México. La sexta conferencia, que será el día 31 de julio, vamos a compartir el anuncio del Evangelio en la televisión. En esta oportunidad nos acompañarán Eddie Rodríguez Morel y Natalie Rodríguez, también de EWTN Noticias. En séptimo lugar, vamos a contar con la presencia ya de los sacerdotes, también como los sacerdotes se van animando a evangelizar en las redes sociales. Estará con nosotros el padre Luis Azano, sacerdote de la Arquidiócesis de Tucumán y asesor de misioneros digitales, junto con el padre Jorge Reinaudo, conocido como el cura TikToker, ¿no? En Instagram y en TikTok tiene muchos seguidores y es el lugar donde él se dedica a evangelizar. La conferencia número 8 se titula 7 secretos para evangelizar en Internet. En esta oportunidad nos acompañará Esther Palma. Ella es una hermana religiosa de España que desde hace 12 años vive en Corea del Sur. Desde Corea del Sur
Ella nos va a compartir los 7 secretos para evangelizar en Internet. Junto con ella estará Sebastián Yaco, que es un joven de la diócesis de La Plata, un youtuber católico aquí de nuestro país, que desde hace 3 años evangeliza a través de ese medio. A continuación, veremos también proyectos de evangelización en Instagram, con el profesor Juan Francisco Suárez, administrador del proyecto de la Puerta de Al Lado, y el profesor Aldana Canale, pantallazo de fe, conoce tu fe en segundos. Luego estaremos junto con el tema Soñar a lo grande, comunicar con pasión, amor y creatividad, junto con José Illanes, presidente de la Asociación Civil Meraki y cofundador de God Art. Más adelante tendremos el tema marketing religioso, un tema bastante nuevo para nuestra iglesia, con Carlos Luna de España, que es el director creativo estratégico de Be a Dreamer y director del Congreso Reinspira. El marketing digital católico estará a continuación con la magíster Fiorella Bargatello, encargada de comunicación y marketing de Holidemia y Catopic. Después estaremos con la licenciada Virginia Bonard y el tema Crisis en Comunicación. La licenciada Bonard es periodista, editora y correctora de Editorial Planeta, Editorial Ciudad Nueva y la revista Criterio. Más adelante tendremos a Catholic Link, recursos para la nueva evangelización, junto con Mauricio Artieda de Perú, creador y director de Catholic Link. Para ir cerrando nuestro ciclo, vamos a estar con el doctor Andrea Tornielli de Italia, quien va a abordar una comunicación eclesial e institucional. El doctor Tornielli es director del Departamento Editorial del Dicasterio para la Comunicación en el Vaticano, y con él estará también el padre Máximo Kursinovic, responsable de prensa y comunicación de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, muchas gracias, Diego y Bien, por sus palabras. La verdad que se vienen expositores muy profesionales y la verdad que es una gracia para todos nosotros que estamos participando de estas conferencias, poder formarnos de esta forma que por ahí es tan fácil estar desde nuestra casa y estar en YouTube y formarnos para poder comunicar la buena noticia, como nos impulsaba también el padre José Juan. Así que bueno, vamos a comenzar. Sin más hablar, voy a presentar a Monseñor Jorge Lozano. Bienvenido. Él va a empezar a comenzar con la charla que se llama La Iglesia y los medios de comunicación social. Así que bueno, nos va a introducir en este mundo de lo que es la comunicación de la Iglesia. Él es arzobispo de San Juan de Cuyo y secretario general de CELAM. Así que bueno, Monseñor, le doy la palabra. Buenos días, gracias. ¿Cómo andan? Muy bien, padre, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Estamos bien ahí con el audio? ¿Sí? Perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, una alegría poder ver tantos rostros amigos y algunos otros que nos vamos conociendo. Yo preparé algunas diapositivas que nos puedan ayudar a compartir esta reflexión, que la pensé más bien, más que como una clase, como algunas convicciones que voy teniendo en el camino, en lo que hace a esta relación de la Iglesia con los medios de comunicación social. Así que, Diego, vamos con la proyección. Habíamos quedado 30 minutos.
Padre, exactamente. Nos están siguiendo a través de YouTube, también hay más de 100 personas. Ahora vamos preparando la presentación. Bueno, hablar de la Iglesia y los medios de comunicación social nos refieren a la misión de la Iglesia, la misión que tenemos, que es comunicar el Evangelio. La Iglesia misma tiene en su raíz esta dimensión de comunicación. No es una comunidad cerrada, sino una comunidad abierta para comunicar. Y para la comunicación tenemos algunas expresiones que nos ayudan a desarrollar esta vocación. Históricamente, el camino más común que hemos transitado es el de la expresión oral. Creo que eso está en la diapositiva 3, Diego. Y hay como dos dimensiones que han sido, les diría, y siguen siendo centrales en la comunicación de la Iglesia, la comunicación del Evangelio. Como les decía, la expresión oral, tanto en la visita casa por casa, en las predicaciones, como en el servicio a los pobres. Decimos que un gesto vale más que 1000 palabras. Entonces, visitar a los enfermos, organizar un merendero, dar ropa al que tiene frío, es un gesto también evangelizador que habla. Además, a lo largo de los siglos nos han ayudado mucho las diversas expresiones artísticas, desde las pinturas en los templos, que para quienes no sabían leer era una manera de presentar la historia de la salvación o la vida de los santos, o acercarnos al misterio de la salvación. Sin embargo, hace algunas décadas fueron apareciendo también algunos medios de comunicación que van teniendo cada vez una relación más directa con la misión evangelizadora, formando parte también de esta expresión y comunicación de la vida de la fe. Les decía que hace relativamente poco, porque si comparamos los 2000 años de historia de la Iglesia, historia misionera, los medios de comunicación comenzaron a irrumpir en esta misión evangelizadora desde hace menos de un siglo, como algo tibio, gradual, como un volcarse a estos llamados medios de comunicación. Tengamos en cuenta, pasamos a la siguiente, que la primera Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se celebró en 1967, podríamos decir hace apenas 55 años. Y estas jornadas nos fueron sensibilizando respecto del lugar que tienen los medios de comunicación en variadas opciones: periódicos, boletines, agencias de noticias, radio, televisión, algunas de propiedad de la Iglesia, portales de noticia, presencia en las redes sociales. Seguimos valorando la oralidad, la predicación verbal, el arte, que son insustituibles. Sigue siendo imprescindible el servicio a los pobres como gesto concreto de nuestra fe. Y sin duda estamos también frente a una novedad que se actualiza permanentemente y que nos desafía. Y frente a estos medios surgen muchas veces algunos temores. Yo lo puse con esta expresión:
así como tenían algunos miedo al pincel, al micrófono y a las redes sociales ahora. Miedo al pincel porque muchos no sabían cómo expresar en el arte misterios tan profundos de la fe. Miedo al micrófono porque hay aún ahora gente que cuando se acerca para proclamar alguna de las lecturas no sabe cómo plantarse frente a este instrumento que tiene delante, y ni qué decir también a las redes sociales. Nos provocan inseguridad y temor, miedo a equivocarnos, a estar en otro continente. Pasamos a la siguiente. Y este miedo llega también muchas veces a frenarnos. No sé si a ustedes les ha sucedido de encontrarse a veces con obispos, sacerdotes, laicos, que le tienen miedo a la prensa, que no quieren dar notas o que les cuesta enfrentarse en un espacio en el cual, por decirlo así, no dominan el escenario. Estar justamente en otro continente, con otro idioma, otra cultura, otros lenguajes y otros códigos. En esta línea nos han ayudado mucho y nos ayudan los mensajes de los papas a lo largo de estas décadas, en estas jornadas de las comunicaciones sociales. Pasamos, Diego, la otra diapositiva y vamos a la siguiente, a esta. La Iglesia y la comunicación en tiempos de pandemia. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de cómo vemos la comunicación desde la Iglesia en un tiempo muy particular. La fe, sabemos, ilumina nuestra vida. Si bien se trata de una respuesta personal a Jesús que cada uno de nosotros realiza, nunca es un acto individual. Siempre hablamos de, pasamos a la siguiente, de la fe de la Iglesia. Es la fe que recibimos en el bautismo. Y la fe de la Iglesia no es una ideología, es una amistad con Jesús, es una pertenencia a Él. Entonces, cuando hablamos de comunicación en la Iglesia, no estamos diciendo simplemente de transmitir conceptos, no es una clase. Es el desafío de compartir una experiencia de encuentro que lleve a crecer en esta amistad con Jesús. La pandemia nos presentó un escenario para el cual no estábamos preparados. No tuvimos un anuncio previo en septiembre o en octubre del 2019 diciéndonos que en marzo iba a cambiar nuestra vida de una manera semejante. Tuvimos que enseguida darnos cuenta que no podíamos celebrar el culto, que no podíamos compartir los encuentros de catequesis, los encuentros de grupos, y en el ámbito afectivo que no podíamos compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, y aún ahora seguimos teniendo varias restricciones para poder tener este despliegue afectivo que tanto necesitamos y que tanto bien nos hace. Lo mismo podríamos decir respecto de las cuestiones, de las consecuencias sociales. Muchos que han perdido su trabajo y también la situación de muerte sin poder despedirnos de nuestros familiares y seres queridos. Frente a este escenario, pasamos a la siguiente. A los pocos días nos dimos cuenta que la actitud no era la espera pasiva para volver a lo de antes. La vez pasada, hace poquito, Gabriel Barba, te acordarás, en la reunión que tuvimos de la Conferencia Episcopal Argentina, uno de los obispos dice
no tenemos que pensar en volver a celebrar misa. Eso es como si pudiéramos en algún momento hacer como un paréntesis y hacer de cuenta que la pandemia no existió. Nunca vamos a volver a lo de antes. Estamos en una circunstancia totalmente nueva y esto es muy importante que nos lo planteemos de este modo. No obstante, podemos decir que la respuesta a esta nueva situación no se hizo esperar y de pronto lo que no hicimos en años lo pudimos adelantar en unas pocas semanas y así tener transmisión de la misa, de celebraciones de la palabra, de encuentros de catequesis. Según las diócesis, cerca de la mitad de las parroquias transmiten la Eucaristía, sea por la radio, la televisión, Facebook, Instagram, y unas cuantas también suben las celebraciones a YouTube. Se percibe que ha habido un esfuerzo para lo que podríamos sí llamar una nueva cercanía, tanto en las parroquias como en los santuarios. Tenemos que decir, pasamos a la otra, que es un tiempo que exige de nosotros audacia y creatividad, pero que tenemos que cuidarnos porque es un tiempo en el que no estamos exentos de la improvisación. Así como la respuesta fue pronta, también podemos decir que hace falta una capacitación que nos ayude a enfrentar con audacia y creatividad, pero también con mayor precisión, que es lo que estamos asumiendo como desafío. Por eso es tan importante, pasamos Diego a la otra, este ciclo de conferencias acerca de la fe y los medios de comunicación social, que nos ayuda a buscar las respuestas más adecuadas al tiempo en el cual estamos viviendo. Y recogiendo en la siguiente una expresión del Papa Francisco, él prefiere una iglesia accidentada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro. Y eso es lo que estamos teniendo como experiencia en la comunicación en este tiempo. Por último, hago una referencia al marco eclesiológico, que es muy importante volver a mirarnos desde las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Este tiempo de pandemia ha ampliado nuestro marco de referencia eclesiológico hacia lo grande y lo pequeño. Pensemos cómo tantos hermanos y hermanas nuestros durante meses han rezado con el Papa Francisco en la misa en Santa Marta, o han rezado con la misa a nivel de la celebración que se transmite desde la Catedral de Buenos Aires, o en las celebraciones diocesanas. Pero a su vez también nos llevó a mirar a la familia como iglesia doméstica, realizando importantes esfuerzos para alimentar la fe en el hogar. Y esto es algo muy importante, una eclesiología del pueblo de Dios que arraiga en el Concilio Vaticano II, donde nos muestra esta presencia del Espíritu Santo en cada uno de quienes hemos recibido en las aguas del bautismo la fuerza del Espíritu. Por eso nos preguntamos en la próxima diapositiva, ¿cuál es el sujeto que comunica? Hablamos de los medios de comunicación y la fe, de la iglesia y los medios de comunicación social, pero cuando decimos iglesia y medios de comunicación social, ¿en quién pensamos? ¿Cuál es el sujeto que comunica?
y tenemos que cuidarnos aquí de uno de los riesgos de establecer una comunicación unidireccional, donde lo importante es lo que yo digo, no lo que otros quieren decirme. Y contentarnos entonces con transmitir una misa, dar una catequesis, pero sin dar la posibilidad a la interacción con los demás. Es muy importante también en la comunicación promover la cultura del encuentro y el diálogo. Pasamos a la siguiente. Lo otro que tenemos que evitar como riesgo es utilizar nuevas herramientas, como si este fuera el concepto. Y a veces yo lo percibo y tengo a veces esta actitud también, de repetir en una plataforma lo mismo que hacemos en el interior del templo o en el salón de una parroquia, sin darnos cuenta que estamos en un espacio distinto. Y esto, fíjense, y lo podemos, lo podríamos decir de tantas veces que hemos visto la celebración de la misa delante de un celular y sin ningún otro tipo de intervención para darnos cuenta que estamos entrando en una cocina, en una mesa de un comedor, en un sillón o en un patio. Y estamos celebrando la misa como si todos los que nos siguen a través de estos medios de comunicación estuvieran sentados en el templo, en el banco del templo. Pasamos a la otra. Cuando preguntaba recién quiénes comunican, en una iglesia de tinte clerical, los que comunican son los obispos y los sacerdotes. Sin duda que si hay una misa corresponde al obispo o al sacerdote predicarla, pero no es lo único que la iglesia puede comunicar. Por eso es importante incorporar en la comunicación de la iglesia un estilo sinodal y participativo. Saber que cuando la iglesia tiene algo que decir, no necesariamente es a través del obispo o del párroco. Hay otros que están mucho más capacitados que nosotros para poder dar una palabra adecuada a las distintas situaciones sociales. Por eso es importante despegarnos del modelo piramidal de la iglesia. Francisco, en un discurso del año 2017, nos decía que habitualmente expresamos la iglesia de una manera piramidal. En el vértice de la pirámide está el Papa, luego los obispos, los sacerdotes, hasta llegar a los fieles laicos. Y él nos decía, si queremos entender la iglesia de manera piramidal, tenemos que invertir la pirámide y saber que en la base estamos los que tenemos algún tipo de autoridad o de servicio que brindar a la vida de nuestras comunidades. Por eso es tan importante lo que hace a esta manera de entender la iglesia cuando hablamos de la comunicación a través de ella. Por último, una reflexión también respecto de esta pregunta. ¿Estamos ante una nueva antropología? Más allá de que digamos que sí, que no, que más o menos, que en camino, que no es, como decía el documento de Aparecida, que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, sí podemos decir que han cambiado las formas en las que el hombre contemporáneo se relaciona con el mundo. Estas transformaciones abarcan varios aspectos, tanto los afectivos, el modo de entender la amistad, la familia, también nuestra participación ciudadana, veamos cuántas movilizaciones se
se convocan a través de las redes sociales, también en el ámbito educativo, cómo han irrumpido en este tiempo particularmente el modo de poder sostenernos en la fe. Pasamos a la otra y decimos entonces que la Iglesia está llamada a comunicar un mensaje que implica un modo nuevo de vincularse con Dios, con el mundo y con los demás. Y en este camino es que estamos. Y pasamos ahora sí a la última diapositiva. Lo importante, decimos, es mantener viva la llama de la pasión por comunicar la verdad. En estos años que llevo de sacerdote, de obispo, he podido compartir muchos momentos y generar amistades con quienes se dedican a la comunicación en distintos ámbitos de la vida de la Iglesia, de la vida de la sociedad. Y algo que siempre me inquieta y que lo compartimos es cómo mantener viva esta llama de la pasión por comunicar la verdad. ¿Cómo hacemos para no caer en el costumbrismo? ¿Cómo hacemos para ser agentes de renovación de la esperanza? Bueno, muchas gracias y seguimos y después compartimos un rato de preguntas y diálogo. Bueno, muchas gracias, Monseñor, por sus reflexiones y por esta exhortación y también por dejarnos estas preguntas en el corazón. Bueno, les quería comentar que pueden dejarnos sus comentarios en el chat, que después vamos a retomarlos, sus comentarios o preguntas. No tengan miedo de preguntar o consultar lo que quieran. Y bueno, y ahora le voy a dar la palabra a Monseñor Gabriel Barba, que bueno, él nos va a hablar de lo que es la pastoral de comunicación social en Argentina, específicamente, en su rol de presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, que bueno, que es un rol hoy en día que cobra mucha importancia, así que bueno, sin más hablar, le doy la palabra a Monseñor Gabriel. Ahora sí, con el micrófono activado me van a escuchar. Buenos días a todos, es una alegría encontrarnos por aquí. Pensaba recién, tiempos atrás, un curso, un seminario como este, solo lo hubiéramos pensado presencialmente y estaríamos seguramente físicamente en San Juan. Ahora nos perdemos la belleza de estar físicamente en San Juan y de encontrarnos seguramente en los cafés de los pasillos, que también eso tiene su riqueza, pero bueno, la realidad nos obliga a estos trabajos y yo creo que también, así como nos limita a estos encuentros presenciales o la posibilidad de ver las geografías, la naturaleza de cada lugar, esto en realidad potencia el no límite y por eso que tantos integrantes se han anotado para estas charlas desde distintos lugares. También esto posibilita económicamente menos gastos y demás, así que bueno, no todo es malo, a veces la desgracia se nos convierte también en una gracia, ¿no? Como creo que intento comunicar ahora con esta pequeña reflexión de hoy. Respecto de la Comisión de Comunicación del Episcopado, nuestra Comisión Episcopal de Comunicación Social en la Conferencia Episcopal Argentina, les cuento que colabora con los obispos en propuestas orientadas a la promoción, en la animación e inserción de la pastoral de la comunicación social en la tarea evangelizadora en la Iglesia Argentina. La Comisión elabora aportes, servicios, reflexiones, propuestas para los obispos en el ámbito de esta actividad. También muchas veces en lo concreto, frente a cuestiones de crisis, se les da algún aporte particular en la medida que lo vayan requiriendo, ¿no? Porque también las crisis son momentos difíciles donde tenemos que presentarnos
dar la cara, a hacer comunicados y demás, y desde esta comisión hay también un respaldo para aquellos obispos que la solicitan. Colabora también con los obispos diocesanos en la creación y en el trabajo pastoral de las comisiones diocesanas, se los apoya para esto, se los impulsa a que cada diócesis vaya creciendo en los equipos que tienen que ver con la Comisión Diocesana de Comunicación. Establece contactos para la colaboración e intercambio con organizaciones internacionales, latinoamericanas y nacionales de la comunicación católica, y impulsa la integración de la pastoral de la comunicación social con la pastoral de conjunto a nivel nacional y local. Las actividades que hacemos desde la comisión tienen como prioridad la formación de la pastoral de la comunicación. Ahí estaría la clave. Se ha trabajado fuertemente en un trabajo de equipo articulado. Desde hace años se viene conformando un grupo de WhatsApp que establece la comunicación con 150 participantes de todo el país, comunicadores, responsables de la comunicación de las diócesis. Años atrás solíamos hacer, sobre todo en las vacaciones de invierno, encuentros presenciales, que eran muy importantes, ¿no? También de formación y de capacitación. Les contaba la vez pasada que cuando fue la campaña del Vale Toda Vida, ahí por la urgencia y rapidez de en una semana plantear esa campaña a nivel nacional, establecí un grupo de WhatsApp con los obispos, que fue una metodología nueva para comunicarnos entre los obispos. Fue muy eficaz el llegar a cada obispo desde su WhatsApp, y desde aquel momento, ya son varios años, esa estructura de comunicación interna entre los obispos se ha ido fortaleciendo, y hoy tenemos una comunicación muy ágil, muy efectiva y al día a día, que sin duda esto fortalece la comunión de los obispos de una manera muy personal, desde pasarnos materiales a nivel nacional, como comunicarnos de cosas importantes de la vida, sea una enfermedad o un fallecimiento de alguien, o como hoy a la mañana, por ejemplo, que se salió elegido el nuevo obispo de Concepción del Tucumán, y bueno, enseguida nos comunicamos todos los obispos para poder saludarlo y darle la bienvenida. Esos son trabajos y servicios que vamos haciendo desde esta comisión de comunicación del episcopado. Por ahí hay cosas que no se ven, pero sin embargo tienen su incidencia y su importancia. Yo sobre todo preparé una reflexión que está muy en comunión con lo que acabamos de escuchar de Monseñor Jorge Lozano, de lo que estamos haciendo, y desde todas las diócesis, las estructuras de comunicación diocesana, en este tiempo de pandemia. La pandemia, insisto, es una gran desgracia para la humanidad al precio de millones de personas muertas, pero también esta inédita y profunda crisis que estamos viviendo todos nos ha potenciado un rearmado estructural de muchas cosas, y particularmente de la comunicación. Al momento de tener que encerrarnos, nos obligó a establecer estrategias de comunicación con los demás. A nivel de iglesia, corremos la misma suerte porque estamos en el mismo barco, y sin duda estos cambios estructurales también han potenciado lo positivo. Repito la frase que dije antes, ¿no? La desgracia se convierte en gracia. Nos ha metido profundamente en el mundo de las redes sociales. Nos ha permitido contactarnos para mantenernos comunicados en medio de las restricciones y cumpliendo con los aislamientos sociales, que son los que protegen nuestra salud. Notamos que en Argentina había parroquias o algunas diócesis, y yo acá me atrevo a sospechar que más a nivel parroquial,
que ya estaban preparados, porque venían haciendo un ejercicio de comunicación mediática más actualizado. Pero la mayoría no estábamos preparados para este evento que nos modificó completamente nuestra llegada a los fieles. Si bien la mayoría no estábamos preparados, nos lanzamos obligatoriamente al único camino posible, usar las redes para poder salir al encuentro. Esto evidenció el potencial y también hizo visible la realidad en cuanto a dónde estábamos parados. Lo bueno y lo malo salió a la luz. Algunas parroquias han sido más veloces que las mismas diócesis en cuanto a dónde, de qué manera dar respuesta a esto. Y acá me atrevo a sospechar que normalmente la velocidad tiene que ver con la juventud. Las parroquias que en esto tenían bien establecido este campo en manos de los jóvenes tenían más libertad de acción y rapidez de respuesta. La realidad argentina es amplia, muy amplia y es muy variada. No son lo mismo las grandes ciudades, el interior, los pueblos, acá en todos los sentidos, porque en este caso las comunicaciones, las desigualdades estructurales nos limitan y mucho. Y acá se ve claramente la diferencia en las oportunidades. No estamos todos iguales, no todos tienen la misma conectividad ni la misma instrumentación. Sin embargo, estamos llamados a evangelizar con lo que tenemos y con lo que podemos. La grandeza y la diferencia la están haciendo las personas, con sus genialidades y sus capacidades, superando obstáculos. Yo creo que en el tema de la comunicación, el que sabe superar los obstáculos es el que va a avanzar más rápido. Tener toda la tecnología no nos asegura una buena comunicación, y mucho menos tercerizar la comunicación a expertos y profesionales. Pueden saber mucho, pueden manejar toda la tecnología, pero no alcanza. Nada de eso nos asegura una buena comunicación. No estoy en contra de la profesionalización, al contrario, pero insisto en esto, no alcanza, no es un tema que debemos tercerizar con facilidad. Los jóvenes han sido los grandes protagonistas e impulsores naturales de estos nuevos caminos, aunque no han sido solo ellos, tenemos gente de todas las edades. Y su impulso, el de los jóvenes, fue sin duda más vigoroso. Estoy seguro también que mucho depende de la libertad de acción que se les dé. Será directamente proporcional a los avances y a las innovaciones. Acá esto es una palabra que dedicaría a los pastores, ¿no? No tengamos miedo de dar libertad, pero acompañando, caminando juntos. En la medida que demos libertad y protagonismo, vamos a ver nuevos resultados. Si bien la Iglesia históricamente ha sido pionera en las comunicaciones, la velocidad de la tecnología y los cambios de los últimos años nos han tomado la delantera y muchas veces nos hemos quedado atrás de estos avances y de las posibilidades que la tecnología nos permite. Como decía antes, ¿no? La pandemia nos obligó a avanzar y la verdad no nos ha ido tan mal. Todo lo contrario, yo creo que hoy la Iglesia en Argentina sin duda tiene un alcance mayor de lo que teníamos décadas atrás. En la última jornada de las comunicaciones, el Papa Francisco nos recordaba la importancia de las relaciones personales, de los encuentros personales, que esos no son reemplazados por las mediatizaciones virtuales. Nada más cierto. Nada de lo virtual reemplaza a lo personal. Pero no debe darse lo uno sin lo otro hoy. Hoy nosotros no podemos tener una iglesia que anuncie el Evangelio si no hacemos parte del uso de todas las redes. El difícil equilibrio de las relaciones personales y de los alcances virtuales, insisto, ninguno reemplaza al otro, se potencian, se complementan.
Hay una verdadera comunicación si hay diálogo, si hay diálogo, si hay interacción, si hay ida y vuelta. Si no, no tenemos comunicación. No es un monólogo de alguien que da para que a lo mejor alguien tome. Con lo bueno y lo malo de las interacciones de las redes, a veces esto se torna negativo, porque ¿qué tenemos de peligroso en las redes sociales, ¿no? Sobre todo, que es el anonimato. Hay mucha gente que se hace valiente ocultos en los perfiles. Entonces, es difícil ahí establecer un diálogo con alguien que a lo mejor no es sincero, no es honesto, o se oculta en perfiles falsos. Eso sería la mirada negativa, pero la mirada positiva es que es un gran, insisto, un gran canal de diálogo, un gran canal de diálogo. Por eso que también este difícil equilibrio de saber tomar lo importante y dar respuestas personales a aquello que se va comunicando por ahí. Por otra parte, nunca nosotros nos tenemos que olvidar que nos tenemos que remitir permanentemente al Evangelio, al anuncio de la buena noticia, el anuncio que Jesús encomendó a los apóstoles y a los discípulos, que Jesús es lo primero, que Jesús es el Salvador, que Jesús es quien nos envía y nos hace discípulos, y que nos envía para construir el reino, para anunciar la buena noticia. Entonces, él hablaba y era seguido por multitudes porque hablaba con autoridad. Y acá estaba la diferencia del mensaje de Jesús en aquella época, ¿no? Era escuchado con mucha atención porque hablaba como alguien que tiene autoridad. Acá hoy sucede exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Nuestro mensaje tiene que estar respaldado por las obras, por las acciones, por los hechos. Entonces, ahí sí, la palabra de la iglesia o lo que transmitimos en las redes o lo que publicamos, entonces va a tener sentido, va a tener incidencia, va a tener importancia. Siempre la persona es la que acompaña el mensaje, la que emite el mensaje, tiene que estar respaldado por la coherencia y por la autoridad. Insisto, no olvidarnos desde la iglesia, ¿no? ¿Qué anunciamos? ¿Cómo lo hacemos? Ante la multiplicidad de mensajes que hay hoy y que se están produciendo, porque también así como, bueno, todos hemos entrado en estas nuevas tecnologías y demás, se está dando una cantidad de mensajes permanentes, lo cual eso se puede volver como algo negativo. Nosotros tenemos que hacer las cosas de tal manera para que éstas lleguen y lleguen de verdad. Entonces, haciendo una reflexión en esto, ¿no? Para que nuestros mensajes tengan incidencia, se me ocurre lo siguiente. Vuelvo a decir lo que decía recién, ¿no? Somos anunciadores del Evangelio, de la buena nueva. Eso a veces es anuncio y otras veces es denuncia. Anunciar el Evangelio también significa denunciar. Y acá pongo un ejemplo que a lo mejor muchos hemos leído o hemos visto en publicaciones, lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Esta gran crisis social que hubo en Colombia. Muchas veces he leído como reclamos del pueblo, de la gente, sobre todo de los jóvenes, porque fue una movilización, o es una movilización muy grande de jóvenes en la calle, que se preguntaban dónde está la iglesia, ¿no? ¿Cómo acompaña la iglesia este evento social y verdaderamente difícil? Entonces, también nuestro anuncio, nuestra denuncia, nuestra presencia, ¿no? Tiene que estar en estos hechos concretos que vamos viviendo como sociedad, cómo se construye el reino. Por supuesto que en medio de una crisis no es fácil y bueno, también podemos llegar a equivocarnos o a mancharnos, ¿no? Pero lo peor de todo es la ausencia, lo peor de todo es la indiferencia. Un tema fundamental y que a veces preocupa es cuando el comunicador se comunica a sí mismo solamente, ¿no? Cuando se
termina empastando como propio eje o como solo protagonista. No somos comunicadores de nosotros mismos. Este es un gran punto de tensión, ¿no? Debemos llevar el mensaje de Jesús, invitar al seguimiento. Debemos siempre poner como único centro a Jesús. No nos presentamos a nosotros mismos. Esa es una gran tentación, sobre todo para aquellas personas que quizás son más carismáticas, ¿no? Que tienen una atracción personal particular. Bueno, somos instrumentos y ahí nunca podemos perder el eje, que es como un vino embriagador, que nos puede marear. Hay otro tema que es fundamental y en esto no debemos descuidarnos para nada. La comunicación tiene sus reglas propias, y las debemos respetar, porque si no vamos a hacer un producto que no va a interesar, que no va a llamar la atención, o que será uno más en la multitud de ofertas que tenemos hoy. Tenemos que, nuestras comunicaciones tienen que ser bellas, tienen que ser agradables. La belleza es la puerta de entrada del mensaje. Por eso cuidar la calidad y ser muy estrictos en la calidad de lo que vamos haciendo y de cómo lo vamos haciendo. Este es un punto fundamental, porque en el fondo es la puerta de entrada. Vamos a entrar por los ojos, por la vista, por los oídos, por los sentidos, para poder después llegar al mensaje que queremos dar. Para eso tenemos que instruirnos, para eso tenemos que capacitarnos. Y es clave para que nuestros equipos, los equipos que más avanzan, o mejor dicho, las diócesis, los equipos de comunicación que más avanzan, son los que supieron trabajar verdaderamente en equipo. La comunicación de la iglesia diocesana o parroquial, si queda solo en manos de una persona, se empobrece necesariamente, porque siempre estuvo uno solo, se empobrece necesariamente por capaz que sea esta persona. Y esto no es una cuestión de mala voluntad, es una limitación natural. Si logramos formar equipos, y acá sí que esta es una clave innegociable. Si logramos formar equipos, todo será distinto y potencialmente mejor, porque cada persona necesariamente va a enriquecer. Volviendo al tema de los equipos de comunicación, destaco la importancia de saber elegir a las personas adecuadas. Por supuesto que esto es clave, ¿no? Tener una persona adecuada. Y eso lo va a consolidar. Es un ejercicio constante y que necesita constante evaluación, tener una mirada crítica. No tenemos que tener miedo de decirnos las cosas, de plantearlas, no hay que tener miedo, insisto en esto, porque siempre tenemos que buscar el bien común, no mi interés, no lo que yo quiero, no lo que a mí me parece mejor, el trabajo de mesa común y de equipo. Esto sería una verdadera tarea pastoral, es un trabajo evangelizador. Este impulso evangelizador debe ser el que nunca debe faltar. Por eso que yo decía antes, no puede ser una tarea que tercericemos a profesionales ajenos a la iglesia. Debe ser una construcción evangelizadora, y si hay un elemento que yo insisto mucho en este tema que nunca debe faltar, es la mística. La mística. Si tenemos mística, si tenemos ardor evangelizador, entonces ese equipo sin duda va a hacer la diferencia. Para esto hay que invertir. Siempre digo lo mismo, me repito y perdónenme si soy aburrido con esto. Hay que invertir. ¿Qué significa invertir? Invertir en tecnología, invertir en capacitación. Invertir también significa que se refleje en dinero, que no lo tenemos y mucho menos hoy, pero sin embargo no es un tema que debemos descuidar. Es una manera también de reconocer la importancia de la comunicación y darle el lugar que necesita.
En la iglesia tenemos muchas áreas que son normales y cotidianas históricamente, ¿no? Hablar de una parroquia, una diócesis, hablar de la catequesis, de los jóvenes, de la misión, de Cáritas. Bueno, hay como estructuras, hay áreas. Hoy por hoy no podemos dejar de tener bien organizado y en ese nivel como las anteriores, ¿no? Como los jóvenes, Cáritas, catequesis, etcétera, los equipos de comunicación. Tiene que ser algo importantemente estructurado y visto al nivel de otras áreas y ministerios. En el documento de Aparecida nos hablaba de las estructuras caducas y de la necesidad de saber adecuarnos a los nuevos tiempos. En el tema de las comunicaciones no hay nada más adecuado, que como decíamos antes, la pandemia nos empujó al abismo, nos tiró la pileta y estamos nadando. El tema de las comunicaciones debemos vernos y analizarnos si estamos dando una respuesta adecuada a nuestros tiempos y a nuestras realidades. Esto sí que para nosotros tiene que ser una actual conversión pastoral. Citando el número 365 de Aparecida, dice: no hay parte ni porción de la Iglesia que no quede afectada en la conversión pastoral y la renovación misionera. Comunicar es misión. Somos misioneros desde esta área, verdaderamente misioneros, en nuevas formas. Por eso que es necesaria la conversión. Y para que haya una verdadera conversión, primero debemos mirarnos hacia adentro, mirarnos críticamente, examinarnos, abrir a los signos de los tiempos y a las nuevas realidades, y a partir de ahí podemos iluminar nuestra realidad. Por eso preguntarnos, ¿cómo estamos comunicando? Y preguntar a otros, hacer un ejercicio de gente de fuera de la iglesia, ¿cómo nos ven? Normalmente cuando hacemos estas preguntas nos damos cuenta que a veces ni los mismos de adentro de la iglesia saben lo que está pasando en sus comunidades o en sus diócesis. Es tristemente normal. Imagínense cuánto más para afuera, ¿no? Qué importante que es preguntarnos si estamos llegando, si estamos comunicando, si estamos haciendo ver. Hay que tener valentía de escuchar con un corazón abierto para ser capaces a renunciar a nuestros pequeños mundos que nos vamos fabricando, para dejar que el Espíritu obre con nuestras nuevas formas y caminos. Con nuevas formas y caminos. Siempre digo que en cuanto pase la pandemia, a medida que crezca el tema este de la vacunación, seguramente se van a ir abriendo más las libertades y recuperaremos algunas realidades perdidas, ¿no? Y ojalá todo eso pase pronto. Lo que sí no debemos es dejar de instrumentar nuestras comunicaciones como hemos aprendido en estos tiempos. Hemos llegado a los que no tenían posibilidad de acercarse. Y debemos seguir llegando a los que nunca van a poder acercarse a la iglesia. Entonces, aprendimos a la fuerza algo que no puede haber vuelta atrás, ¿no? Lo decía Jorge Lozano recién, este es un camino que no tiene marcha atrás, sí o sí tenemos que permanecer. Acá yo les quiero hacer una cita. Tengo un amigo que es un tallador, él talla madera, imágenes, es un gran artista, pero es una excelente persona y profundo en sus reflexiones. La vez pasada me decía lo siguiente, lo voy a leer despacio porque es verdaderamente profundo y creo que acá hay intuitivamente hay un eje del camino que debemos seguir y que normalmente hacemos nosotros. El tema de la comunicación es complejo, tanto que requiere más de una intuición que de recetas. La intuición es más abarcadora que el razonamiento. Es una especie de razonamiento múltiple, mientras que la inteligencia solo tiene una idea por vez. La intuición sintetiza la lógica, la estética, lo que se quiere comunicar, a quién se quiere comunicar, en qué lenguaje. Claro que la intuición también se equivoca, pero también se ejercita y aprende de todos lados, de la experiencia, de la teoría, del pasado, de la imaginación.
Esto que les acabo de leer es una cita de Ignacio Ferreiros en una charla que tuve con él, una charla de WhatsApp, y me pareció tan importante que la guardé, ¿no? En nuestras diócesis, en nuestras parroquias, nosotros convivimos con esto de la intuición, porque vamos dando respuestas al momento. Pero esta intuición también tiene que ser enriquecida con todo lo demás, ¿no? Con una capacitación, con una profundización. Y aunque nos equivoquemos, nos vamos a equivocar, pero peor de todo, mis padres decían, el que no hace nada no se equivoca. Entonces, no tengamos miedo de equivocarnos, potenciemos nuestras intuiciones, larguémonos. Para terminar, los invito a lo que decía recién, ¿no? Mirarnos críticamente, sin miedo, dar pasos hacia una verdadera conversión pastoral en las comunicaciones. Dios nos envía, nuestros hermanos nos necesitan. Hoy esta reflexión yo la hice muy centrado hacia adentro, ¿no? Hacia lo que son nuestras comunicaciones intraeclesiales. Pero si hablamos de comunicación, es clave no quedarnos encorsetados en nuestras estructuras eclesiales. Entonces, también es fundamental saber meternos o hacernos invitar a todo tipo de medios, ¿no? A los medios que están en nuestras distintas realidades sociales, no los medios eclesiásticos. Entonces, si entramos en esos lugares, y ahí tiene que ver con los periodistas, con los canales, con la radio, no los de la iglesia, nuestra comunicación va a ser mucho más importante. Yo creo que para poder llegar a esos lugares se ganan con la autoridad, esos lugares se ganan con el diálogo, porque ahí somos invitados, no entramos nosotros porque queremos. Entonces, por eso que la coherencia de vida, una transparencia también en las comunicaciones nos van a ir abriendo las puertas de las comunicaciones. Y por último, con esto ya termino y no los aburro más, el camino de la comunicación es el día a día, el día a día. Entonces, lo que nos va sorprendiendo, la vida que nos va sorprendiendo, es la que nos tiene que impulsar a ser creativos en nuevos rumbos. Sobre todo, dejarnos llevar e iluminar por el Espíritu Santo. Nuestra tarea no es nuestra, como decíamos antes, no somos nosotros los centros, no somos nosotros los que nos comunicamos, por eso que si somos comunicadores católicos tenemos que tener una profunda vida interior para llevar a Jesús a los demás. Gracias y bueno, disculpen si no les aporté nada nuevo. Bueno, gracias, Monseñor Gabriel Barba, por la exhortación a esta conversión pastoral. Esperemos que todos podamos día a día, como dijo, ponerlo en práctica. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Virna, que nos va a comunicar estas preguntas y comentarios que surgieron. Gracias, Camila. Gracias a los dos obispos. La verdad que sus mensajes nos han llenado de conocimiento, de preguntas que tenemos que hacernos también como parte de esta iglesia a la que pertenecemos y en la cual también tenemos un rol protagónico al momento de comunicar. Muchos comentarios, nos está siguiendo mucha gente de distintas provincias, de otros países, y la verdad que están aportando sus comentarios, sus experiencias en el chat del canal de YouTube, y son realmente todos muy ricos. Me siento injusta eligiendo algunos, pero hay que hacerlo por cuestiones de tiempo, así que les comento algunas cosas que nos aportan. En el principio de la charla de Monseñor Lozano, Zulema de Tucumán nos decía que muchas veces tenemos mucha limitación en tanto la tecnología, sobre todo los mayores, y que necesitamos herramientas y tips sencillos para evangelizar desde las redes. Pablo Nobile nos dice que los templos somos nosotros y debemos replantear los modos de ser iglesia, con audacia y creatividad, capacitándonos para los nuevos desafíos. Analía Carrizo también nos agradece y hace su mención respecto a las disertaciones. Mario Ortiz también habla de la importancia que tienen los catequistas en todo este recorrido
y que generan un diálogo muy fluido con los niños y con sus padres, pero a veces limitado también por la conectividad en cada zona en donde se encuentran. También nos aporta Pablo mirar la realidad desde el laicado, sabiendo que hay muchas personas que comunican y que lo hacen muy bien. Ahora, respecto a las consultas, tenemos una primera pregunta para Monseñor Lozano. Hemos tratado de ir resumiendo de todas las preguntas que nos han llegado, ir resumiendo, ir conectando para que podamos entrar en este tiempo que nos queda de la charla. Para Monseñor Lozano, la siguiente consulta. ¿Usted cree que el Papa Francisco será recordado históricamente por animarnos a la participación sinodal de todos los bautizados? Bueno, ojalá que esta invitación y este empuje del Papa Francisco haga que todos seamos recordados por la experiencia de la sinodalidad y que su empuje sea de tal manera que nos impregne a todos, ¿no? Yo creo que sí, él tiene realmente todo un entusiasmo por ponernos en clave de sinodalidad, de misión, de comunicación, que es una impronta muy importante que le está dando a la Iglesia en todo el mundo. Muy bien, muchas gracias, Monseñor Lozano. Ahora una consulta para Monseñor Barba. Recientemente el Papa Francisco nos dijo: los laicos no son suficientes para vivir, se necesita la fraternidad y la verdadera alegría. ¿Cuál cree usted que es la más grande tentación que puede surgir en los ámbitos de la comunicación digital? Muy bien. Para mí la tentación es fabricarnos un mundo inexistente, ¿no? Por eso que en lo personal y lo virtual es un gran peligro de quedarnos con un mundo virtual que sea irreal. Yo creo que la virtualidad potencia las relaciones personales, pero por supuesto las relaciones personales están sostenidas por lo humano, por lo concreto, por lo histórico y demás, ¿no? No caer en esa tentación, que a veces, te podría decir, lo veo con nombre y apellido, ¿no? Personas que no se relacionan con nadie, su mundo termina en la computadora. Y eso es una tentación para ellos. Muy bien, muchas gracias a los dos obispos, gracias a todos los que nos han sumado sus consultas. Sin duda que cada una de las preguntas también va a quedar pendientes para que podamos irlas resolviendo, no solamente en la sesión de hoy, sino en las próximas sesiones de este ciclo de charlas. Bueno, gracias, Mirna. Para cerrar, vamos a agradecer a todos los que están colaborando, a los auspiciantes de este gran proyecto de evangelización y de formación de comunicadores. Queremos agradecer a la Conferencia Episcopal Argentina, al Arzobispado de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, al Obispado de la Diócesis de San Luis, al Obispado de la Diócesis de La Rioja, al Seminario Arquidiocesano de Nuestra Señora de Guadalupe y San José, a la Comisión de Justicia y Paz, Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, a EWTN Noticias, a Catholic Link, a iMisión, a Catopic, a Holidemia, a Mater Cheli, a Proyecto Reinspira, a Agencia Informativa Católica Argentina, AICA, a la revista digital Iglesia Millennial, a Misioneros Digitales, de la Puerta de al Lado, Radio María y Radio María Joven, el Plan de Podcast, Testigos Podcast, de Bonger Podcast, Radio Galilea, Diario Este Digital, Radio Fe Latina, Radio Novak, Diócesis de Quilmes, Radio Viva, Portal Digital de Noticias Vida Nueva, Editorial Ciudad Nueva, Editorial PPC, Editorial Claretiana, Editorial Pieco, Editorial Agape, Revista Signo de la Diócesis de Posadas, Net One, Evangelizadores en Red, San Agustín Digital, Asociación Amici de Carlo Acutis, Devotos de Beato Carlo Acutis Argentina,
El Señor me ha despertado, Gira Nacional Acutis, Movimiento de los Focolares Argentina, Acción Católica Argentina, Misión Fátima Argentina, Renova, Movimiento FASTA, Instituto de Formación Político y Social, Comunicadores de Johnstadt, Signis, Red de Comunicadores de América Latina y el Caribe, y Exaudi, Agencia de Noticias Católicas. Muchas gracias a todos los que están colaborando y apoyando este proyecto de evangelización y comunicación. Así que bueno, para cerrar, le voy a dar la palabra a Virna. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Queremos en este momento también hacernos presentes y contarles que estamos felices de haber dado el puntapié inicial a este ciclo de charlas que abriga tantas oraciones y tantas buenas intenciones de todos ustedes. Queremos dar el cierre este primer día agradeciendo especialmente al equipo de colaboradores que se ha sumado desinteresadamente a este recorrido. Entre ellos, nuestro afecto a Marcos, a Eduardo, a Camila y Claudia, que son nuestras presentadoras profesionales, a Nandino y Pablo Novelli, que ponen su talento en los audios. Gracias a todos, los dejo con Diego. Bueno, agradecer nuevamente, en primer lugar, a Monseñor Gabriel Barba, a Monseñor Jorge Lozano, con estas exposiciones que nos han iluminado, nos han acompañado, han abierto este camino, que es un camino largo, y vamos a contar con muchos expositores, gracias a Dios. Agradecer nuevamente a todo el equipo, a tantos auspiciantes que hicieron posible que 600 personas se pudieran inscribir. Tenemos que pedir disculpas también por algunos inconvenientes técnicos, algunos cortes que hemos tenido en la transmisión, pero asegurarles que esto ha sido grabado a través de Zoom, lo vamos a subir al canal de la universidad y también será enviado a través del correo electrónico. Cabe decir que estamos apoyados y hemos ofrecido este patronazgo, hemos pedido el patronazgo por este evento de dos beatos amigos, el beato Santiago Alberione y el beato Carlo Acutis. Desde ya a todos, muchas gracias y bendiciones. Gracias a todos los que participaron y los esperamos el sábado que viene para la charla sobre la prensa escrita, la buena noticia en prensa escrita, que van a participar la licenciada Julieta Villar y la licenciada Guadalupe García Corigliano, que bueno, son dos genias de la comunicación, así que los esperamos el sábado que viene.